¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio que hemos dedicado para revisar las principales informaciones relacionadas con la justicia en Chile. Como siempre, comenzamos con los titulares. Reconstitución de escena es una herramienta clave para cerrar causas por violación a los derechos humanos. Informe revela vulneraciones al debido proceso en las expulsiones administrativas de migrantes. Presidente Hugo Dolmetsch encabezó las ceremonias de inauguración de nuevos tribunales en Mejillones y Alto Hospicio. La siguiente noticia es algo que nos alegra como Poder Judicial. 2 nuevos tribunales que acercarán la justicia a la comunidad fueron inaugurados en el norte del país. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, encabezó la ceremonia que marcó el inicio de sus funciones de un tribunal de letras y competencia común en Mejillones y un juzgado mixto en Alto Hospicio. Miles de chilenos hoy cuentan con un servicio de justicia más cercano gracias a 2 nuevos tribunales, uno en Mejillones y otro en Alto Hospicio. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, encabezó junto a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Jasna Pavlich, la inauguración del nuevo juzgado de letras con competencia común de Mejillones y destacó el estar físicamente como Poder Judicial en esta zona. Y el Poder Judicial está más que contento, está absolutamente satisfecho porque nuestro plan desde hace mucho tiempo ya, que lo estamos concretando felizmente ahora, es estar cada día más cerca de la gente. Y una de las expresiones de la cercanía es precisamente estar físicamente presente en el lugar que corresponde y entregando nuestro servicio cada día mejor. Con el funcionamiento de este juzgado, los habitantes de Mejillones no deberán recorrer los 50 kilómetros que separan la comuna de Antofagasta. El nuevo tribunal tiene 670 metros cuadrados con una inversión de 756 millones de pesos. Cuenta con 2 salas de audiencia, espacios para padres, hijos, una sala de espera, zona de gendarmería y acceso universal para personas con algún tipo de discapacidad y tercera edad. Para nosotros es motivo de una profunda alegría ver concluido finalmente el largo camino que significó la implementación, la creación de un juzgado de letras con competencia común en Mejillones, pensando en los justiciables más que en nosotros como jueces, en hacer más cercana la justicia. En Alto Hospicio también estuvo presente el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, encabezando la inauguración del nuevo juzgado de letras de familia, garantía y trabajo de Alto Hospicio. Significa una alegría inconmensurable, por una razón muy simple, ¿no? Porque por un lado se cumplen las aspiraciones de la gente, de las personas que aquí viven y que yo las sé de un empeño y un origen muy particular en el sentido de que es puro ñeque. Y para mí también es muy importante esto de que la justicia cada día se acerque más a la gente. Este inmueble tiene 628 metros cuadrados y su inversión fue de 870 millones. Cuenta con 2 salas de audiencia, zonas de gendarmería y espacios de trabajo para los 3 jueces y 19 funcionarios que trabajarán en el lugar. Pero yo quisiera recalcar básicamente en esta inauguración el equipo humano que va a trabajar, que es un equipo humano que yo lo conozco al menos, de muy buen nivel, con mucha vocación, con mucho espíritu, que ya están trabajando. El Tribunal de Alto Hospicio evitará a sus vecinos el tener que trasladarse a Iquique para realizar trámites judiciales. Hoy día la comunidad tiene la justicia más cercana y hoy día Hospicio recibe con agrado y con mucho agradecimiento estas nuevas dependencias que le permiten, como decía el señor Dolmetsch, nuestro presidente de la Corte Suprema, evitar bajar a Iquique con las pérdidas de tiempo. Eso hacía falta, porque a veces la gente más pobre no tenía para bajar, para tomar micro, y a veces las micros no la podían llevar, la botaban y no podía hacer los papeles, ni siquiera un trámite. Ambos tribunales, el de Mejillones y Alto Hospicio, actualmente están en instalaciones transitorias. Posteriormente se trasladarán a nuevas edificaciones en las que cuentan con los más altos estándares en eficiencia energética y sustentabilidad. Nuevos juzgados que son parte del plan estratégico liderado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y que busca la modernización de la justicia chilena.
En algunos casos, las investigaciones requieren la realización de una reconstitución de escena para así clarificar los hechos ocurridos durante un crimen y la real participación de los inculpados. En casos como el de la muerte de Viviana Heger o de Miguel Enríquez, este trámite judicial ha sido determinante en las decisiones de fiscales y jueces. No se tiene exactitud de cuándo en Chile se hizo la primera reconstitución de escena en una investigación judicial. De lo que sí no hay dudas es que su realización resulta clave para revelar cómo ocurrieron los hechos durante una investigación criminal. En algún momento ciertas versiones no coinciden con lo que realmente pudo haber ocurrido. Se ven cuáles son las versiones contradictorias y eso hace que uno las confronte en ese minuto y pueda determinar si eran viables, tenían una cierta lógica y a su vez llevaban una cierta, en el tiempo, eran realmente plausibles para que pudieran darse. Según el ministro Carroza, en sus 40 años de carrera, la reconstitución de escena es determinante para cerrar una investigación judicial. Homicidios, cuasi delitos de homicidio e incluso secuestros pueden ser reconstituidos en caso de ser necesario, para dar con la verdadera dimensión de lo que ocurrió. La importancia de la reconstitución de escena es que al final en un expediente, sobre todo en el sistema antiguo, lo que uno tiene es una serie de voces, lo que tiene el juez, el ministro, que relatan lo que sucedió. Punto clave de la reconstitución de escena, la presencia de testigos, imputados e incluso víctimas contrastan las versiones de los hechos, lo que hace posible en el lugar determinar cómo se produjo un determinado crimen. Peritajes, entrevistas, fotografías son parte de este procedimiento realizado por funcionarios del Servicio Médico Legal, Policía de Investigaciones, jueces y fiscales. La función principalmente acá de los detectives es concurrir al sitio de suceso, ¿no? Realizar las coordinaciones en el lugar con los testigos, ¿cierto? Con los imputados, e ir recreando de manera cronológica los hechos que se originaron ese día. Una de las últimas reconstituciones de escena fue en julio de 2016. El objetivo era determinar si el líder del MIR, Miguel Enríquez, murió en un enfrentamiento con agentes de la DINA o fue asesinado luego de ser capturado. En ella participaron 6 personas sobrevivientes a este suceso. El ministro Carroza fue quien encabezó esta diligencia, la cual afirma fue clave, ya que lo llevó a dictar el procesamiento por homicidio calificado de 5 involucrados. Las versiones eran absolutamente contradictorias entre aquellos que eran imputados y aquellos que eran las víctimas. Entonces se daban situaciones diversas, entonces uno tenía que ver si era posible o no era posible que esas se dieran, por los espacios físicos, el ancho de la calle, las ventanas que tenía la casa, el portón. En casos de derechos humanos ha sido una práctica que se ha reiterado en el último tiempo, pero es un aporte para los peritos en términos de poder proporcionar una información más certera, más acuciosa a los tribunales cuando nos preguntan. Una diligencia que debe ser ordenada por un juez o un fiscal y cuya eficiencia la sitúan como una de las herramientas judiciales favoritas para determinar hechos criminales que aún son confusos. El último informe de derechos humanos de la Universidad Diego Portales denunció que la expulsión de migrantes por vía administrativa en Chile vulnera el principio del debido proceso. Reformas a la legislación vigente desde el año 1975 y la creación de una audiencia previa para ejercer el derecho a la defensa asoman como parte de las recomendaciones para evitar esto. En los últimos 15 años, la población migrante en Chile aumentó 123%. Los datos oficiales contabilizan 450.000 personas residentes en territorio nacional, cifra que no considera a aquellas que viven en situación migratoria irregular. Este grupo, difícil de cuantificar, está expuesto a la sanción más grave que impone el Estado chileno, la expulsión. Es una normativa que está establecida o que está pensada desde la seguridad nacional y es por eso que, entre otras características, no contempla el reconocimiento, por ejemplo, del derecho a un debido proceso que tiene toda persona
tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo, ¿verdad?, para frente en este caso a un decreto de expulsión. No conoce la legislación del país, no le es fácil el acceso a los distintos servicios, no sabe cómo recurrir a los tribunales, no tiene recursos probablemente para contratar abogados, de tal manera que eso lo hace efectivamente vulnerable. El informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales dedica un capítulo a esta preocupante situación, donde señala que el decreto ley 1094, vigente desde 1975, vulnera el derecho al debido proceso de los inmigrantes cuando se dicta su expulsión del país. No hay ningún artículo, ninguna norma que establezca, por ejemplo, el derecho a una audiencia, el derecho a ser oído, el derecho a presentar prueba y en general a defenderse, el derecho a contar con un intérprete o traductor si es que no habla el idioma, el derecho a contar con una asesoría jurídica especializada. La orden de expulsión se emite por dos razones. La primera, cuando se rechaza la solicitud de residencia. En la práctica, cuando el Ministerio del Interior dicta la expulsión por la primera causal, la persona afectada tiene solo 24 horas para buscar un abogado y presentar un recurso de reclamación. Tenemos un plazo que es bastante breve, irrisorio de la garantía del plazo razonable, que son 24 horas. En 24 horas un extranjero es muy difícil que encuentre un abogado, que encuentre asistencia letrada para presentar esta acción, que se tramita directamente ante la Corte Suprema. La persona no puede presentar esta acción sin patrocinio de un abogado. La segunda causal ocurre cuando se revela la situación irregular del migrante mediante un control policial. En este caso, la encargada de emitir la deportación es la Intendencia Regional, pero aquí no existe siquiera un recurso para apelar. Instituciones como el Servicio Jesuita a Migrantes entrega asistencia legal a los extranjeros que voluntariamente deciden regularizar su situación o que emitida la expulsión aún no salen del país. Cuando emana la Intendencia, lo que se ha ido interpretando de una u otra forma es utilizar otro tipo de acciones judiciales para frenar esta expulsión, que vendría a ser hoy día un recurso de amparo, en algunos casos bien poco, recursos de protección. Desde 2003, un proyecto de ley busca modificar la normativa vigente, pero aún se encuentra en su primer trámite constitucional. Los expertos señalan que iniciativas como la realización de audiencias previas para probar vínculos familiares y abogados con dedicación exclusiva son medidas que mitigan la vulneración del derecho al debido proceso de los migrantes expulsados. En 1997, la Superintendencia de Valores y Seguros sorprendió a todo el país al multar a 6 altos directivos del grupo Enersys. A estos se les acusaba de un delito especial de la Ley de Mercado de Valores al vender la empresa a la española Endesa. El hasta hoy denominado el negocio del siglo estuvo por más de 10 años en tribunales hasta que la Corte Suprema dictó una sentencia definitiva contra los responsables en el año 2005. Nuestra historia lo marca como uno de los mayores escándalos económicos, uno que incluso tuvo alcances políticos y cambió la forma en que se regulan los negocios, como la venta de acciones en nuestro país. La compañía chilena metropolitana de distribución eléctrica, o Chilectra, fue privatizada bajo la dictadura de Augusto Pinochet en agosto de 1987. Su propiedad quedó en manos de las administradoras de fondos de pensión con un 33%, las sociedades Chispas con un 29%, la sociedad ADR con el 21% y 15.000 accionistas del llamado capitalismo popular que poseían el 17% de las acciones. Un año más tarde, en una Junta General Extraordinaria de Accionistas, el 12 de abril de 1988, se acordó el cambio de razón social y la empresa pasó a llamarse Enersys, una compañía que, casi 10 años después, intentaba ser adquirida por Endesa España. El año 1997, el grupo empresarial Endesa España trató de tomar el control de Enersys, que en esa época era el grupo empresarial chileno más importante en materia de energía. En ese contexto existía un grupo de directores y accionistas de Enersys a quienes se les denominaba como gestores claves. Esto básicamente porque ellos tenían el control del grupo económico Enersys en esa época. En esta toma de control, los gestores clave pactaron de manera reservada un conjunto de acuerdos, reuniones que se llevaron a cabo a espaldas de los demás accionistas de Enersys y que solamente beneficiaron a quienes habían intervenido en ellos. Los
actores, además, ocultaron la existencia y el contenido de estas negociaciones. El grupo de controladores implicados en la maniobra estaba dirigido por el gerente general José Jurasek, quien generó una alianza con Marcos Silverberg, Luis Fernando Maquena, Marcelo Brito, Arsenio Molina y Eduardo Gardela. Con esto lograron cumplir las acciones necesarias para que Endesa tomara el control de Enersys, sobrevendiendo sus acciones en desmedro del resto de los accionistas. Acá se vulneró normas relativas a los conflictos de interés que pueden tener gestores de sociedades anónimas en relación a estas empresas, como también respecto del interés de los accionistas minoritarios. Lo que se estableció finalmente era de que estas personas lo que hicieron fue hacer prevalecer su interés particular por sobre el interés de la empresa y del resto de los accionistas, intereses los cuales ellos están en la obligación legal de resguardar. No es que tuviera una posición mayoritaria en las acciones, pero sí tenía aquellas acciones que permitían el control de la empresa. Y él vende este control, en perjuicio de los otros accionistas cuyas acciones perdieron significativamente valor porque, en definitiva, no importando la cantidad, no tenían ninguna incidencia sobre el control de la empresa. El denominado caso Chispas además tuvo implicancias políticas. No solo figuró en él el nombre de José Jurasek, operador político de la UDI que orquestó la operación. También el senador Sebastián Piñera, quien no fue parte del grupo controlador, pero sí vendió sus activos a un precio más alto que la mayoría de los accionistas. Parte diciendo, mire, yo como otros muchos accionistas he sido perjudicado por este negocio que ha realizado Jurasek. Y en ese sentido, en conversaciones y en negociaciones él exige que se le reconozca un precio especial a su paquete accionario. La Superintendencia de Valores y Seguros llevó el caso a la justicia y se centró en que los acusados utilizaron sus cargos en Enersys para lograr la negociación con la empresa española, ya que por sus puestos supieron el interés de Endesa por comprar Enersys. En la primera instancia, el Tribunal Civil dio la razón a los controladores claves, desestimando la acción de la Superintendencia de Valores y Seguros. Vino a ser la Corte de Apelaciones y luego la Corte Suprema, quienes revocaron el fallo de primera instancia, determinando y declarando el conflicto de intereses por parte de los controladores clave en esta operación. En 2005, la Corte Suprema condenó a los implicados al pago de $75 millones en multas, a pesar que sus ganancias superaron los $400 millones. Esta fue una acción civil, llevada adelante ante tribunales civiles, y los delitos de estafa tienen la particularidad de, siendo un crimen, ser llevados adelante su sustanciación ante tribunales del crimen en esa época. Esta es una causa llevada adelante por la Superintendencia de Valores y Seguros ante Tribunal Civil, demandando a un grupo de personas que eran los controladores clave denominados del grupo Chispas, que era el grupo controlador de la empresa Enersys. Finalmente, el caso Chispas es el principio de modificaciones profundas a la legislación que obviamente fueron en mejorar la transparencia y debido funcionamiento del mercado de valores en nuestro país. El caso Chispas tuvo consecuencias legislativas. En el año 2000 se modificó la Ley de Sociedades Anónimas, donde se incorporó la oferta pública de acciones, regulando por primera vez este tipo de transacciones. Una legislación que fue perfeccionada con la Ley de Mercado de Valores de 2007, agregando nuevos delitos, infracciones administrativas, aumentando las multas y las facultades de la Superintendencia de Valores y Seguros como ente fiscalizador. El proyecto Comunicación de Sentencias por Videoconferencia del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles obtuvo el primer lugar en el concurso Proyectos de Innovación del Poder Judicial 2016. Iniciativas de todas las jurisdicciones del país postularon a la primera versión de esta convocatoria, que fue catalogada como exitosa por sus organizadores. 10 fueron los finalistas de la primera convocatoria de Proyectos de Innovación del Poder Judicial. Pasaron 6 meses desde que el Departamento de Desarrollo Institucional invitó a ministros, jueces y funcionarios a postular sus ideas para fortalecer procesos y agilizar la atención de los usuarios. Ha sido una experiencia maravillosa ver cómo todos nuestros funcionarios han participado aportando las mejores ideas para hacer un Poder Judicial mejor. Lo que ellos hacen con amor, con cariño, con mucha dedicación y gratuitamente, simplemente por el deseo de
hacer una mejor labor y que el Poder Judicial pueda también entregar mejor labor. Y el hecho de que podamos materializar las ideas y concretarlas en proyectos efectivos al interior de los tribunales, para nosotros es un elemento tremendamente positivo que esperamos que motive también al resto de la institución a participar en la versión 2017 de este concurso de innovación. Al cierre del proceso de postulación en junio, 246 iniciativas habían sido inscritas. De estas, el Comité Técnico del Departamento de Desarrollo Institucional preseleccionó 20. Luego de reunirse con cada uno de los participantes y guiarlos para profundizar sus proyectos, eligieron a los 10 finalistas que fueron apadrinados por profesionales del departamento y capacitados en un taller de innovación. Lo que conseguimos en eso fue hacer una derivación, hicimos una evolución de las iniciativas, pasamos de solamente una idea con potencial a algo mucho más concreto que estaba confrontado con la realidad. Una vez cerrado ese taller, lo que se hizo fue que cada uno de estos padrinos de proyectos, que eran los profesionales del DDI, pudieran apoyar en la formulación y en la presentación de estas ideas para llegar a la sesión final. Criterios de innovación, pertenencia, impacto y escalabilidad a nivel nacional fueron considerados por el comité evaluador para elegir al ganador. Marcos Muñoz, administrador del Tribunal Oral de Los Ángeles, obtuvo el primer lugar gracias a su proyecto Comunicación de Sentencias por Videoconferencia, que evitará traslados innecesarios y disminuirá costos y tiempo en los juzgados. Requiere pocos recursos además, porque además los tribunales orales en lo penal a nivel nacional están implementados con salas especiales para la declaración de niños y niñas adolescentes, por lo cual nosotros, junto con los magistrados del tribunal, estimamos que era la instancia para poder utilizar de mejor manera esos equipos de manera más eficiente. En el Salón de Conferencia de los Tribunales Civiles de Santiago se llevó a cabo la ceremonia de premiación, donde fueron galardonados los 3 mejores proyectos y donde el comité organizador reconoció el valor de todas las iniciativas a la hora de implementar sistemas de innovación continuos al interior del Poder Judicial. Un hombre es la primera persona en cumplir presidio efectivo por el delito de maltrato animal en Chile. En octubre del año 2014 amarró y arrastró desde un camión a una perra como un castigo. La Ley de Protección Animal sanciona a quien realice este acto con 61 días a 3 años de cárcel o una multa de 30 UTM. El 24 de octubre del 2014, un automovilista captó a José Miguel Campbell arrastrando a una perrita preñada amarrada a su camión. El 23 de noviembre del año 2015, el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó lo condenó a 183 días de cárcel por el delito de maltrato animal, penas que están contempladas en el Código Penal. Campbell se convirtió así en el primer chileno condenado a prisión efectiva por este delito. Prófugo desde marzo de este año, fue capturado a principios de noviembre y ahora cumple su pena en Copiapó. El significado que tiene en definitiva el hecho de una condena por maltrato animal, una condena efectiva, es bastante importante. O sea, es la primera condena con pena, con cumplimiento efectivo respecto a la ley de maltrato animal. Hay que señalar que este delito está ya en nuestra legislación desde el año 89 y desde esa época hasta ahora nunca había habido una pena efectiva. Con las sanciones que redactamos, personalmente las redacté y trabajamos muchos años para que así fuera, este tipo va a tener una condena de cárcel efectiva. Y yo creo que eso es ejemplificador. Y me parece fantástico que además los medios de comunicación le hayan dado amplia difusión a esta sanción, porque eso sirve también como un medio de disuasión para que otras personas no cometan actos de maltrato y crueldad con animales. Desde el 2009, el maltrato animal es un delito penado por ley. Así lo establece el artículo 291 bis del Código Penal, el que fue modificado para que las sanciones fueran más altas. De esta manera, quien cometa actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 3 años, y o una multa de 30 UTM. Además, el juez puede ordenar que el animal afectado le sea retirado a su dueño. Una vez que se determine el veredicto condenatorio, el tribunal, en este caso el juez de garantía, porque fue en un procedimiento simplificado, determina las circunstancias si procede o no procede pena sustitutiva. En la historia judicial sobre este tema, el 2013 un hombre fue sentenciado a 41 días de cárcel por el delito de maltrato y crueldad con animales, pero no la cumplió, ya que pudo acceder a beneficio.
Panorama diferente al que hoy debe enfrentar José Campbell. Abandono, explotación, el no darles alimento, agua a los animales, entre otros, constituyen delito, según la Ley de Protección Animal promulgada el 2009. En su minuto la pelea en el Parlamento fue por dar un carácter de delito a los hechos y actos de maltrato y crueldad con animales, porque en el Parlamento lo que se quería era sancionar con una simple falta estos actos, que iban a ser sancionados finalmente con trabajo comunitario, es decir, un acto tan cruel como este en que un tipo arrastra por castigo a un animal amarrado a su vehículo, que además está preñado, hubiese terminado, no sé, pintando muro o limpiando una plaza pública, lo cual es absurdo. Lo que propugna es el cuidado para la alimentación y el resguardo de este ser viviente y se dictó básicamente en base a toda la evolución que hemos tenido tanto como sociedad y como país y como mundo respecto del cuidado y la protección que se le debe dar. Se refiere tanto a los animales de compañía, tiene algunos acápites respecto de los animales de circo y también se refiere a la experimentación. Mientras el acompañante de Campbell, Carlos López, también condenado con pena de cárcel efectiva, sigue prófugo, la perrita maltratada fue adoptada por una familia de Vallenar. Ponga mucha atención a la siguiente información del Poder Judicial. Es un tema que está en la contingencia de la justicia en nuestro país y estamos seguros que será de su interés. Durante 3 días, el Pleno del máximo tribunal del país se reunió en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Talca con el fin de desarrollar las jornadas de reflexión del año 2016. El Estado y desafíos del sistema disciplinario, el actual clima de desconfianza en el país, una eventual reforma a la Constitución y el sistema de nombramientos del Poder Judicial fueron las principales temáticas tratadas en el encuentro. La experiencia ha demostrado que se han establecido y se han puesto de acuerdo para dictar muchas instrucciones o documentos importantes para el quehacer del Poder Judicial en el tiempo futuro. En este momento tampoco esta jornada de reflexión no escapa a la idea original en la que nos reunimos los jueces de la Corte Suprema para debatir temas que nos parecen importantes en este periodo. La jornada contó con la presencia del sociólogo Ernesto Otone y el sacerdote jesuita Fernando Montes. Ellos fueron los encargados de analizar el actual clima de desconfianza que se vive en el país y trabajaron junto a los ministros de la Corte Suprema en cuál es el desafío que debe enfrentar el Poder Judicial en este escenario. Los desafíos son de vivir en un mundo que ha tenido cambios a nivel global extraordinariamente rápidos, que ha significado una contracción del tiempo y el espacio, un cambio en las condiciones de vida de las sociedades y por lo tanto la justicia no está ajeno a eso, tal como la educación, como la economía, como la cultura. Hice un análisis de la cultura donde estamos viviendo, qué cosas nos tiene como aprisionados y cómo entre todos tenemos que ser conscientes de que muchas veces por el medio ambiente somos presos de una cultura que puede cometer mucha injusticia. Al finalizar las jornadas de reflexión 2016, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, se mostró satisfecho con el resultado y aclaró que se trató de una reflexión colectiva de la situación política, económica y social del país. Sobre la posibilidad de modificar la Constitución Política de la República, se acordó profundizar en materias de interés a través de un plan de trabajo proyectado a 2 años. Con la finalidad de alcanzar un adecuado desarrollo económico y social para el país y la correcta aplicación de las leyes que garantizaban los derechos sociales de los trabajadores, se creó en mayo del año 1967 la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo. La necesidad de regular el trabajo, los derechos y garantías de los trabajadores llevó a las autoridades de nuestro país a dictar el decreto con fuerza de ley número 2 a mediados de 1967. Fue la legislación que dio origen a la Dirección del Trabajo que conocemos hoy. Un cuerpo legal que destaca entre sus principios el velar por la aplicación de las leyes que garantizan los derechos sociales de los trabajadores. Sin embargo, las nociones sobre esta normativa vienen desde mucho antes en nuestra historia.
No es la primera ley que crea la Dirección del Trabajo, había sido creada originalmente en 1924 por la ley 4053 en el gobierno de Alessandre Palma, debido a algunas modificaciones. En este gobierno nacieron una de las principales, o en alguna de las principales leyes laborales en la historia de Chile. El gobierno de Arturo Alessandri Palma se adhirió a la Organización Internacional del Trabajo en 1936 y creó las Oficinas del Trabajo. Estas fueron modificadas por la Ley de Sindicalización Campesina y la Ley de Reforma Agraria, las que nacieron del creciente desarrollo industrial y agrícola del país en 1967. Ahí se forjó la Dirección del Trabajo, que presta orientación a los trabajadores y fiscaliza el cumplimiento de las legislaciones que los defienden. Yo me atrevería a decir que una legislación que fue bastante avanzada para su época y que su importancia y su vigencia está dado también por el tiempo transcurrido. Además, la Dirección del Trabajo cumple un rol clave en la interpretación de las leyes laborales, un trabajo que deberá realizar también con la actual reforma laboral al momento que se aplique. Además, es un agente importante para los tribunales, ya que estos revisan las resoluciones de los inspectores del trabajo y del propio director del trabajo. La gracia de la Dirección del Trabajo es que a través de las inspecciones del trabajo, y es parte de su orgánica, se acerca al mundo del trabajo y ve que la ley laboral se esté cumpliendo in situ y sanciona el incumplimiento de la ley laboral. Además, otra de las principales funciones que le entrega esta ley a la Dirección del Trabajo es la interpretación de la misma ley laboral, que lo hacen a través de los dictámenes, que históricamente han sido fuente de estudio. Para Francisco Castro, abogado de la Dirección del Trabajo, la vigencia de esta ley, que casi cumplirá 50 años, está dada puntualmente porque en su génesis recogió principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Las funciones que tiene la Dirección del Trabajo son funciones muy sensibles. A la Dirección del Trabajo le corresponde la fiscalización de la normativa laboral, fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral, también la interpretación de la legislación laboral, establecer mecanismos de solución alternativa de conflictos laborales, divulgar los principios y la normativa laboral. Entonces, todo eso está en contenido en nuestra ley orgánica. Pese a la vigencia, los expertos coinciden en que debe ir ajustándose acorde avanza el tiempo, un trabajo que debe ser evaluado por la Dirección del Trabajo, el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda, principales encargados de que esta oficina funcione en la defensa de los derechos de los trabajadores. Además del costo sentimental, cuando una pareja decide divorciarse debe acordar el destino de sus bienes en común y el cuidado de los hijos. Pero adicionalmente la ley permite gestionar junto al divorcio una compensación económica para el cónyuge que no haya tenido actividades lucrativas durante el matrimonio. Desde 2004, la Ley de Matrimonio Civil establece un procedimiento para solicitar una compensación económica cuando una pareja decide terminar su matrimonio. El artículo 61 del texto legal señala que si uno de los cónyuges no pudo realizar una actividad lucrativa durante el tiempo que estuvo casado por dedicarse al cuidado de los hijos o realizar labores domésticas, tiene derecho a pedir una reparación económica junto al divorcio. Cuando la relación termina por mutuo acuerdo, ambos cónyuges fijan el monto de la compensación, por lo tanto el procedimiento es más sencillo. Por el contrario, si el divorcio es unilateral y no existe consenso respecto a esta cifra, la ley sugiere al juez de familia una serie de criterios para determinar el pago: los años de vida en común, el patrimonio de los contrayentes, la edad, el estado de salud del cónyuge que será beneficiado, su nivel profesional, su situación previsional y la colaboración entregada a las actividades lucrativas del demandado. Si bien la compensación económica busca reparar el perjuicio que deja la pérdida del vínculo matrimonial, el juez puede excepcionalmente, en caso de divorcio por culpa, denegar o rebajar el pago de indemnización que recibirá el cónyuge demandado. Esto porque se entiende que quien vulnera los deberes conyugales no puede aprovechar de forma íntegra este beneficio. Con la presencia de la máxima autoridad judicial, el ministro Hugo Tolmech, fue presentado en el Salón Pleno de la Corte Suprema el libro homenaje al ex ministro Pedro Pierri. Esta y otras informaciones se las contamos en el bloque de contingencia.
La presentación del libro Doctrina y Enseñanza del Derecho Administrativo Chileno, estudio en homenaje a Pedro Pierri Arrau, fue presentado en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales, con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, y otras autoridades relacionadas al mundo judicial. Yo estoy muy emocionado con este homenaje, que no me lo esperaba, y es un reconocimiento de parte de muchos de mis compañeros de trabajo y de exalumnos. Y bueno, esto demuestra, entre otras cosas, la importancia que tiene el derecho administrativo hoy día en el país. La obra fue editada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Valparaíso. Contiene 24 trabajos sobre diversas temáticas del derecho público, de los cuales algunos fueron abordados por el exministro Pierri, quien además fue director y profesor titular de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y consejero del Consejo de Defensa del Estado entre 1991 y 2006. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, asistió al foro Justicia Ambiental y sus desafíos en la resolución de conflictos ambientales. Esta es una iniciativa del Tribunal Ambiental de Santiago que tiene como objetivo consolidarse como una instancia periódica para intercambiar ideas y experiencias en materia de la justicia ambiental. Los invito a contemplar el desafío que nos ha planteado el derecho ambiental, pero apreciándolo no únicamente como un tema de protección al medio ambiente, sino también como garantía de una justicia con el más amplio acceso, donde el rol del juez sea activo y de fuerte compromiso social, y donde podamos superar las actuales barreras de la lógica jurídica clásica para avanzar hacia la consolidación de una justicia ambiental con una amplia validez universal. Este seminario está orientado a magistrados de tribunales superiores, constitucionales, ambientales y especialistas en materias vinculadas a la justicia ambiental a nivel nacional como internacional. El seminario Claves y Dimensiones para la Autonomía de las Mujeres fue organizado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de Arica. La presidenta de la Asociación de Magistradas Chilenas, Lidia Poza, expuso y se centró en el significado que tiene que la perspectiva de género se incorpore en la aproximación hacia los conflictos jurídicos y sus decisiones. El Poder Judicial, específicamente a través de la Mesa de Género de la Corte Suprema, en la cual nosotras también hemos prestado colaboración, está realizando un trabajo bastante interesante que partió con una encuesta acerca de la sensibilidad que hay con los temas de género y está trabajando para formular una política de género interior del Poder Judicial, lo cual puede ser bastante revolucionario y bastante interesante en relación con otros poderes del Estado. Además, el seminario, que contó con la participación de magistrados y funcionarios de la jurisdicción de Arica, permitió poner sobre la mesa los diferentes conflictos que las mujeres enfrentan a diario. Y así ponemos fin a la presente edición de Noticias. Como siempre, muchas gracias por seguirnos. La invitación a que sigan comunicándose con nosotros a través de las plataformas digitales del Poder Judicial y que ingresen a nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.